Oye, hablando sobre este mismo escenario complicado que vive el gobierno del estado a partir de las protestas, de donde el Catalino Zavala no ha podido contener esto, pues el día de ayer se llevó el tradicional, histórico protesta por el Día del Trabajo, algo que pues bueno, se hace todos los años y en donde anteriormente había sindicatos que mostraban su músculo, ¿no? Era manera de hacer presión a sus demandas, aunque o a pesar de que los grupos o la cúpula del poder del magisterio, de la burocracia y de otros sindicatos, CTM y todos los demás sindicatos charros y blandos, se sentaran en lo oscurito y pactaran con gobierno en turno, ¿no? Ya sea PRI, PAN o ahora Morena también. Pero bueno, ahora tuvo un componente importante, que es que no estuvo la gobernadora Marina del Pilar Ávila en esta protesta que se da en el Centro Cívico Mexicalense. Vaya, no estuvo en ninguna, ¿no? Ya ni digamos en la de Maneadero, que hasta el día de hoy, hasta ahorita, hasta estos momentos, jornaleros siguen bloqueando la carretera transpeninsular. Sí, aguas con Maneadero, aguas en el tema de condiciones laborales, también sí, como de inseguridad, La situación está bastante complicada. Ciertamente el año pasado, de hecho tenemos unas imágenes, no sé si las tenemos acá, sí. de cómo llegó la gobernadora el año pasado al día del grito, yo insisto con el grito, al desfile del 2 del 1 de mayo. En estas son las imágenes. Así llegó la gobernadora, en un evento que fue muy grande, era un desfile prácticamente. No era una manifestación, no era una marcha, era un desfile. Oye, Villa, ¿te acuerdas que en ese momento nosotros, si bien no teníamos, no sé, ya teníamos ciudad capital? Ya teníamos ciudad capital. Sí, en ese momento recuerdo que, no me acuerdo si hasta lo metimos como pifia, pero nos burlamos de que no eran los momentos de hacer los actos que hacía el PRI, ¿no? Y le describe usted que nos está escuchando en la radio, la gobernadora Marina del Pilar, en medio de el secretario del Trabajo, la alcaldesa Norma Bustamante, el secretario Catalino Zavala, algunos líderes sindicales también y trabajadores de gobierno, enlazados entre los brazos, hombro a hombro, codo a codo, caminando por la avenida principal del Centro Cívico Mexicalense, esta que da hacia los tres poderes, y dijimos acá, Villa, eso es una payasada porque no todos los años lo va a poder hacer, y además que si hay un tono priista en eso, es precisamente, usted lo recordará, también de otras marchas políticos, sociales, activistas, no es propio del PRI, pero uno lo recuerda cuando tiene que ver tema gobierno directamente al PRI. Lo cuestionamos, nos burlamos, lo criticamos y hoy se lo traemos para refrescar la memoria y decir, ya ven por qué no tenían que hacer esa marcha. Sí, bueno, no de esa forma, ¿no? Al final, en esas condiciones, encabeza el año pasado la gobernadora esta marcha, que insisto, fue más bien un desfile, porque realmente había fiesta, no había nada que reclamarle en ese momento. Villa, perdona más, ¿te acuerdas? Porque era un tema que reiterábamos mucho. El primer año era la luna de miel de la gobernadora. Y no nos tachaban, ¿te acuerdas? De, no, que son paleros, ¿cómo dicen eso? Y esa era la reflexión a la que llegamos. Dijimos, después del primer año ya veremos pues los encontronazos que tendrá con grupos políticos y también su verdadera política pública. Sí, y los verdaderos momentos de crisis, que son lo que convierte realmente a los gobiernos en gobiernos sólidos. 1 de mayo, lo estábamos comentando, era esto porque pasa en todos los gobiernos, en absolutamente todos los gobiernos se les da un año de gracia, un año de buena fe, por así llamarlo, y a partir de ahí empiezan las crisis, y en estos momentos podemos observar, así es como llegaba la gobernadora, y posteriormente, el segundo año, pues ya no acudió. El templete mucho menor al que se presentó en ese momento, un evento mucho más diezmado de lo que se había dado, que es un evento al final que tiene que ser de los trabajadores, no de la autoridad, y al final hasta tuvieron que hacerlo en otro lugar o recorrerlo unos metros porque los trigueros tenían tomada el área donde habitualmente se lleva a cabo la marcha conmemorativa al 1 de mayo. Y aquí podemos ver algunas imágenes de grupos que se estaban manifestando, pero aquí están justamente también los desaparecidos. Un año después, más organizados, sí, más amplio incluso, porque cuando fueron aquella vez el año pasado eran como 5 o 6 madres de familia. Y recordar, Villa, también los posicionamientos más claros y directos, ¿no? Sí, claro. Hoy se ponen enfrente, le recuerdan, ahí podemos ver a Irma Leiva, le recuerdan al Estado el problema que trae arrastrando de desaparecidos y hasta ahí. Esta vez no hubo necesidad por parte de los colectivos de ir enfrente y de confrontarse con Catalino Zavala, pero sí le reclamaron y sí le exigieron cuentas y más que nada visibilizaron. Aquí estamos, sí hay un problema aquí.
Ya saben, lo que siempre terminan por ser comparsas, pues es el sindicato de burócratas, que realmente hubo un grupo que sí protestó por el tema de que existe hoy en día en el conflicto de la dirigencia sindical, pero realmente no había un interés por los trabajadores, ¿eh? Y también el magisterio, hubo grupos que sabemos son, más que de oposición, son quienes todas las semanas, todos los meses han exigido lo que a derecho les corresponde: jubilaciones, el pago de finiquitos, también el pago a maestros interinos, las basificaciones, el tema del UCICAM. Hay una serie de demandas que tienen cada mes y que son los mismos grupos de siempre. ¿Y por qué lo digo así? No es un tema peyorativo, ni siquiera los trato de minimizar. Lo que yo digo es que son ellos los que siempre están al pie del cañón, rifándose el físico, no las dirigencias sindicales, que sabemos pactan con el gobierno en turno, independientemente del partido político. Y es ahí donde el sindicalismo pierde mucha fuerza.